Hola comunidad ISBJ y a todos aquellos que nos siguen, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra sección Resolviendo la Duda. Mi nombre es Natalia Vanessa Vargas Vargas y el día de hoy tenemos con nosotros a una súper invitada, a la licenciada Sandra Bello Rosete. Rosete, sí. Mucho gusto. Mi nombre es Sandra Bello Rosete. Soy licenciada en Comercio Internacional por la Benemérita Universidad de Puebla. Entonces, aquí estamos con muchísimo gusto en el Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Sea bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hoy estaremos platicando sobre cuál es el sistema de pensiones que hay en México. Ok, pues excelente. Este tema es muy grande, lo que comentábamos, da para muchísima plática, pero esta ocasión, por ser una institución educativa de estudios superiores dirigida a jóvenes, vamos a tratar de que sea dinámico. El sistema pensionario aquí en México es bastante amplio, existen muchísimas reformas, pero vamos con lo fundamental. ¿Te parece? Sí, ok. Si le parece bien, comenzaremos con las preguntas. Claro que sí. ¿Cuántas formas hay de pensionarse en México y cuál es su fundamento legal? Ok, nosotros como asesores de pensión decimos que existen dos formas o hay dos leyes aquí en México de pensiones ley, así les llamamos. ¿Por qué? Porque son parte de la legislación mexicana, lo que es la pensión del Seguro Social y lo que es la pensión ISSSTE. La pensión del Seguro Social, que es la IMSS, es para todos los trabajadores que trabajan bajo un patrón, aunque están regulados por un patrón, están cotizando para el Seguro Social y hasta ahí. Y las pensiones ISSSTE son aquellas que están generadas exclusivamente para los trabajadores del Estado. Esos son los dos grandes rubros. Hay muchos estados que tienen sistemas de pensiones individuales. Por ejemplo, aquí en el estado de Tlaxcala, hasta hace unos 7 años teníamos lo que era pensiones civiles del Estado. Entonces también hay muchos estados que si trabajan para el gobierno estatal van a tener esa posibilidad de tener pensiones estatales. Pero actualmente pues, nos vamos a enfocar a lo que es las dos grandes, que es IMSS e ISSSTE. Okay. ¿Nos podría decir sobre IMSS y ISSSTE? Ok, bueno, la seguridad aquí en México, la seguridad social, nace en 1954, donde el gobierno como tal ve la necesidad de proteger a todos sus ciudadanos. Y a partir de 1973 se genera la primera ley exclusiva de pensiones, IMSS. Entonces, en 1973 nace lo que es la ley del 73 o el régimen anterior a lo que hoy tenemos. Ese es en cuestión IMSS. En cuestión ISSSTE, nace un poquito después, en 1982, y después ya vienen todas las reformas. ¿Cuáles son las reformas? Y eso es importante, porque ahí es como que donde todo mundo enfoca la visión, sobre todo en IMSS. En IMSS, la ley del 73 abarca de 1973 tal cual hasta el 30 de junio de 1997. A partir del 1 de julio de 1997 nace la reforma tan polémica que actualmente nos rige, que es la Ley de Cuentas Individuales o muy conocida como la Ley del 97. ISSSTE sufre esa misma reforma, pero hasta el 2008. Entonces, se dividen esos sistemas. Para ISSSTE, por ejemplo, antes del 2008, se le conoce como décimo transitorio. Posterior al 2008, ya tienen lo que es la ley de cuentas individuales, que son equiparables con la ley IMSS de 1997, que también le llamamos cuentas individuales. Ok. ¿Hay otros países que tienen mejor sistemas de pensiones? Tenemos cultura de pensión en México, hablando de personas que no tienen seguridad social. Bueno, híjole, yo creo que todos los sistemas de pensiones que existen en el mundo son muy diversos, bajo circunstancias completamente diversas. No es lo mismo la economía de México que la economía de Estados Unidos o la economía de Suecia.
Hay mejores sistemas de pensiones, dependiendo mucho de dónde se mire, ¿no? Probablemente sí. Probablemente hay unas que estén mucho más limitadas que las que tenemos aquí en México. Ajá. Entonces, antes de contestar de esto, quería yo comentar de la pregunta anterior. La gran reforma que hubo en 1997 genera la individualización de los recursos del sistema de pensiones. Antes todo se iba a una sola bolsa y hace cuenta que todos los trabajadores contribuían a esa misma bolsa con sus aportaciones obrero-patronales, ¿no? Y llegaban a un sistema completo. Se le llamaba sistema de repartos. Entonces, cuando un trabajador salía de la comunidad laboral y ejercía su pensión, el gobierno era quien pagaba la pensión al 100%. ¿Cómo pagaba la pensión? Bueno, debiera ser que sacara de esa bolsa el dinero para que estuviera pagando al pensionado sus recursos mensualmente. Ajá. ¿Qué pasó? Desafortunadamente, como en muchas otras circunstancias, algo nos pegó, ¿no? Primero, hay algo que es importantísimo para poderlo dimensionar. La población de México cambió. Antes teníamos una pirámide poblacional donde la base trabajadora era mucho más amplia que los pensionados. Entonces teníamos una base triangular donde la base trabajadora aportaba suficiente para poquitos pensionados. Entonces había recursos. Esa pirámide poblacional ha cambiado con el tiempo. Actualmente, menos jóvenes quieren tener hijos y muchos menos están trabajando dentro de la formalidad, que es algo que vamos a platicar un poquito más adelante. Ajá. Entonces, eso hace que la pirámide, en lugar de tener esta forma, empieza a tener una curvatura. Se empieza a reducir la base trabajadora sobre la cual se cimenta las finanzas de las pensiones y empieza a haber una mayor cantidad de pensionados. Ajá. Tanto porque pues, el nivel de vida es mejor, el sistema de salud ha mejorado, por mucho que digan muchas situaciones, siempre la esperanza de vida ha crecido. Antes eran poquitas las personas que llegaban a la pensión. Ahora es más frecuente que tengas una mejor calidad de vida al momento de la pensión. Y eso me hace mucha gracia porque muchos de mis clientes me dicen, ay, es que yo no sé si voy a llegar a pensionarme. Créeme, de que llegan. O sea, obviamente hay mucha gente que fallece antes de, pero la gran mayoría llega. Entonces, eso va a hacer que necesitemos mayores recursos. Y hubo otro gran detalle. El Seguro Social, que era quien contribuía y administraba a ese sistema de repartos, pues empezó a tomar dinerito para acá, dinerito para allá, como yo creo que todo el mundo imagina. Y ese monto de pensiones pues se redujo. De tal suerte que una vez que aproximadamente en 1992 se dan cuenta de esta realidad que es insostenible, que va a llegar a un punto que las pensiones sean insostenibles, generan la reforma. En 1992 inicia el SAR, que es el primer intento de individualizar los recursos de cada trabajador. Y en 1997 se generan ya cuentas individuales. Entonces, toda esa bolsa enorme que teníamos para poder sacar el recurso para cada trabajador pensionado, ahora todo eso se individualiza. Y cada persona tiene su propia bolsita. Ajá, entonces vas a encontrar una bolsita a nombre de Sandra Bello, otra bolsita a nombre de Elizabeth y así sucesivamente. Entonces, esas bolsitas es el recurso que como trabajadores vamos a ir dándole, alimentando esa bolsita para que el día de mañana que tengamos nuestra etapa de retiro, podamos sacar de esa bolsita para pagar nuestra pensión. Ajá, esa bolsita es tripartita. Eso no lo quitó la ley, eso es muy bueno. ¿Por qué es tripartita? Porque a esa bolsita le damos dinero nosotros como trabajadores, pero también le da el Estado.
y también le da el patrón, que es actualmente el que mayor recurso aporta a esa bolsita. Ajá. Entonces, por eso es tripartita. Quiero una de esas. Sí, es importante. Eso nos da la seguridad social. Mientras nosotros seamos empleados, cotizantes al Seguro Social o al ISSSTE, tenemos esas oportunidades, esos derechos ganados, donde el gobierno se hace responsable de tu seguridad, tanto de salud, de vivienda y de retiro. Esos son los 3 pilares de la seguridad social aquí en México. Entonces, todo trabajador tiene derecho a una vivienda digna, a una salud, a un sistema de salud oportuno y digno, bajo cualquier tipo de circunstancias que hoy no vamos a tocar, ¿no? Y a una pensión digna. Entonces, a partir de 1997, todos los trabajadores tenemos esa bolsita individual y es nuestro derecho y nuestra obligación vigilar que esa bolsita crezca lo suficiente para que tengamos al día de mañana, cuando llegue nuestra etapa de retiro, tener recursos suficientes para que podamos tomar de esa y mantenernos el resto de nuestra vida. O sea, imagínate, actualmente las personitas, nuestra etapa de retiro empieza a los 60 años por ley. La ley nos dice que nosotros ya tenemos el derecho de tener una pensión a partir de los 60 años, bajo una ley de cesantía o una vejez a los 65 años. Entonces, aquí en México nos dicen de 60 a 65, tú ya tienes derecho y obligación de retirarte. Sí. ¿Cuántos años vive una persona actualmente? Claro, sí. Bueno, dicen que el año pasado, bueno, no, perdóname, el 1 de enero de este año dicen que ya empezó la generación que va a tener una esperanza de vida de 100 años. Ajá. Actualmente la esperanza de vida todavía no llega tanto, ¿verdad? Pero sí está por arriba de los 80 años. Significa que tu pensión, esa bolsita que estuviste acumulando año con año durante los años que estuviste laborando, te debe alcanzar por más de 20 años. Órale. O sea que no va, en teoría, así es la teoría. La teoría nos dice que tú tienes derecho a partir del año 60, de tu año 60, a vivir sin trabajar 20 años más con tus recursos acumulados. Y ahí es donde empezamos a tener grandes problemas, ¿no? Y las matemáticas no nos dan. Porque me decías, y ahora sí llegamos en esta pregunta, me decías que si hay otro tipo de pensiones mejores a las de México y cuánto estamos o por qué nuestra situación está así. La contribución aquí en México al sistema de pensiones como trabajadores, nuestra contribución está en promedio del 3%. ¿Qué significa? Si tú ganas 1,000 pesos, solo estás acumulando 30 pesos a tu sistema de pensiones. Muy poquito. Si tú ganas 100 pesos, solo 3 pesitos y así nos vamos. ¿Es mucho o es poco? Muy poquito. Es poco, ¿verdad? Y eso es yo creo que el punto neurálgico a lo que nosotros como asesores financieros queremos llegar. Que sepamos y tengamos conciencia de que el sistema de pensiones actualmente aquí en México puede ser ineficaz o muy eficaz dependiendo de la visión, no me voy a meter en polémicas, pero necesitamos hacer más por nosotros mismos. Y sobre todo cuando te das cuenta que, por ejemplo, dicen, ay, es que yo quiero una pensión ahí como por Suecia, ¿no? De esas que viven súper bien, están súper jóvenes, gozan de excelente salud y viajan por todo el mundo. Qué bueno. Sí. Pero comparando, te digo, México solamente tiene 3% de contribución al fondo. Cuando, por ejemplo, en Suecia o en otros países, ese porcentaje se eleva hasta más del 30%. Entonces es cuando dices, ¿estamos haciendo lo suficiente como trabajadores, como personas? Y estamos hablando de las personas que tenemos derecho a una pensión ley. Hay un mundo por fuera
que ni siquiera eso tiene aquí en México. ¿Por qué? Porque nuestra economía es informal. Ajá. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar realmente a razonar qué estamos haciendo y cuál es sí o sí nuestro deber, no con el gobierno, no con la sociedad, sino con nosotros mismos, con nuestro yo del futuro, como dicen muchos expertos, nuestro yo del futuro, para ver por mi vejez, porque va a llegar un punto en que tu fuerza física se acaba, tu salud mental también colapsa, ¿no? Y más aún en las enfermedades empiezan a surgir. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy? Yo como trabajador, en este caso ustedes como jóvenes, es interesante y súper emocionante revisar cuáles son la métrica que ustedes tienen para ese tipo de situaciones. Entonces, hay muchos otros modelos de pensiones. El que tenemos es este. Y nuestra obligación es cuidar de nosotros mismos. Sí. Ok, entonces, ¿qué reformas hubo en México en el sistema de pensiones? Bueno, eso ya lo platicamos un poquito. En lo que es el sistema de pensiones, te digo, a partir de 1997 es cuando hace el parteaguas, cuando generamos ya las cuentas individuales, y este mismo proceso también sufrió el ISSSTE, no solamente IMSS, también ISSSTE. Ese proceso lo vivieron a partir del 2006-2008. Entonces, muchos trabajadores del Estado que están en esos años iniciando a laborar tienen esa disyuntiva, ¿no? Muchos se quedaron, y sobre todo aquí en el estado de Tlaxcala, les dieron a elegir el sistema pensionario anterior a los trabajadores del Estado, conocido como 10º transitorio, y otros pudieron migrar al sistema de cuentas individuales. Cada historia es completamente diferente. También muchos actualmente dicen, ay, es que ¿cómo es posible que hicieran esas reformas? Y muchos están luchando por tener juicios para poder regresar al 10º transitorio en cuestión de ISSSTE. Y están bien porque tienen un aval, un antecedente laboral por el cual pueden luchar. Pero cada historia es diferente. Así como a muchos les perjudicó pasar de 10º transitorio a cuentas individuales, muchos también tuvieron grandes beneficios. Porque lo que no se cuenta es que cuando el sistema ISSSTE cambió, el gobierno les dio a elegir o 10º transitorio o cuenta individual. Y a los que elegían cuenta individual, les daba un bono de compensación. Y ese bono estaba creado en UDIs. Actualmente le conocen como bono redimido. Entonces, haz de cuenta que había personas o hubo personitas que tenían toda una carrera magisterial, por ejemplo, para los profesores, ¿no? Y que ya tenían 15, 20 años laborados. Y en ese momento les dieron la opción de elegir o cuentas individuales o 10º transitorio. O te quedabas con la pensión anterior, con todo lo que eso implicaba, o transitabas a cuentas individuales. Una pensión, por ejemplo, para que tengamos una idea, una pensión ISSSTE está basada en la calidad del salario base. Entonces, un trabajador ISSSTE compone sus ingresos no solamente de salario base, sino de otras múltiples beneficios que les dan las dependencias con los que laboran. Entonces hay desde bonos de productividad, de puntualidad, útiles escolares y muchos otros ingresos. ¿El bono redimido qué es? Ahí voy. Entonces, la pensión de 10º transitorio se basa exclusivamente en la sección de el salario base. Nada más. El bono de redimido hace cuenta que, te digo, le dijeron al trabajador ISSSTE, al trabajador del Estado, oye, tú te puedes quedar con tu pensión anterior sin ningún problema, con tu régimen pensionario anterior, sin ningún problema, y te vas a pensionar con tu calidad salarial y hasta ahí, con todos tus derechos, aguinaldo y demás. O bien, transitas a cuentas individuales y por ser de los primeros dentro del sistema, el gobierno federal te va a otorgar un bono de compensación. Era como un aliciente, ¿no?
para que ingresaran al sistema y se empezara a formar esas cuentas individuales. Entonces les daban, dependiendo de la historia laboral, les daban ese bono, que podía ser desde, no sé, el 1% hasta el 5 o 10%. Pero la gran magia de este bono es que estaba evaluado en UDIs, no en pesos. La UDI es una unidad de inversión aquí en México emitida por Banco de México. Entonces, esa lo que calcula, ese índice lo que calcula es la inflación interna. Entonces, crece conforme a la inflación interna, no conforme a la apreciación o devaluación del peso, sino conforme a la inflación. ¿Qué significa? Que siempre va a ganar, porque en México difícilmente tenemos deflación. Tenemos inflación. Digo, bueno, entonces ese bono hizo la gran diferencia para muchos trabajadores de cuentas individuales, porque resulta que al momento de generar una pensión, las pensiones actuales las ejerce una aseguradora de pensión. Ni siquiera una Afore, es una aseguradora de pensión, que es quien compra todo el fondo y le dice, ok, tenemos tanto dinero, yo requiero un tanto para asegurar que pase lo que te pase, te pueda estar pagando hasta que el recurso se termine. Eso se llama seguro. Ahorita te digo bien el nombre. Entonces, esas aseguradoras, cuando llegaban ese tipo de personitas con ese bono redimido, cuando cumple 55 años el trabajador se redime el bono. Quiere decir que pasa de UDIs a pesos. Y entonces es cuando se dan cuenta cuánto dinero tiene. Porque si tenían, por ejemplo, 100 UDIs, al momento de hacer la conversión, hoy, por ejemplo, la UDI cuesta 8 pesos con 53 centavos. Entonces tenían 800 pesos. O sea, no era tan poquito. Se exponenciaba. Y entonces resulta que esos trabajadores, en lugar de tener una pensión por salario base, no sé, de 25,000 pesos, les dieron la oportunidad de retirarse con una pensión a la mejor pequeña de 10, 12,000 pesos, pero aparte les generaron un retiro por ese bono de 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces, todas las historias no son iguales. Cada trabajador tiene su historia. Hay, obviamente, después, cuando ya los bonos eran muy chiquititos, eso ya no fue suficiente. ¿Qué estuvo mal? Pues a lo mejor la desinformación. Como trabajador no supimos a qué teníamos derecho o a qué no, y qué nos afectaba y en qué situaciones. Actualmente los trabajadores tienen ese derecho ya. O sea, si un trabajador que está por jubilarse o pensionarse en este momento, decide adjuntarse al 10º transitorio, si tiene derecho de antigüedad laboral respecto a esa ley, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque probablemente el fondo no sea suficiente y no le alcance para llegar al nivel de su salario base. Entonces, eso actualmente ya lo podemos hacer. Entonces, nos vamos rapidísimo con lo que son las últimas reformas del sexenio pasado, que de pronto es lo que está de forma más mediática. ¿Sí? Hay dos cosas bien importantes que hay que decir. Tanto la ley anterior como la ley nueva en sus diferentes institutos, ya sea IMSS o ISSSTE, todas las leyes generan pensión. Porque de pronto escuchamos que dicen, es que yo ya no voy a tener pensión. Es que yo ya soy de la ley nueva y ya no voy a tener pensión. No es cierto. Si tú como trabajador, IMSS o ISSSTE, generas los mínimos de requisitos, vas a tener derecho a una pensión. Chiquita, grande, eso es diferente. Todas las leyes, con reforma o sin reforma, tienen derecho a pensión. Esa es una. Ahora, después de muchos años, sin darnos cuenta que las pensiones de las cuentas individuales eran insuficientes, por lo que te había platicado de la tasa de reemplazo, viene toda la presión social para ejercer una reforma en la ley de pensiones, que es la reforma que tuvimos en el 2022 y la que tuvimos el año pasado en el 2024. ¿Qué nos dicen estas reformas? Primero,
son reformas que se están enfocando sobre todo a lo que son las pensiones del IMSS. Ajá. Segundo, nos dicen que todo trabajador tiene derecho a una pensión digna, nuevamente. Ajá. Y nos dicen que el objetivo es que el pensionado logre una pensión igual a su último salario registrado, con sus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? 1,000 semanas cotizadas, vigencia de derechos y la edad de retiro. Entonces, hay muchísima información. Ajá. Actualmente la ley nos dice que un trabajador bajo la nueva ley de 1997 primero tiene asegurada una pensión mínima garantizada. Si sus fondos son insuficientes, pero cumplió con los requisitos, le van a otorgar una pensión mínima garantizada. Eso es importante. La mínima garantizada hoy está por arriba de los 8,000 pesos. Entonces, y segundo, con la reforma del año anterior, nos dice que si el último salario fue, por ejemplo, de 10,000, él tiene derecho a una pensión también de 10,000 pesos. Entonces, haz de cuenta, y eso es apenas, o sea, estos casos están saliendo apenas, o sea, no crean que ya tenemos historia, ya tenemos experiencia en esto, no, se están ejecutando a los últimos días, ¿no? Y eso es información verídica, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Sale una ley, una pensión ya de cuentas individuales, pero para que tengamos esa paridad que nos comentaron desde el gobierno, resulta que la ley de cuentas individuales sale con 2 pagos. Una por la mínima garantizada, si es que el salario no fue suficiente, la mínima garantizada, y otra como un anexo de pensión para completar y que sí lleguemos a los 10,000 que habíamos contemplado. Entonces, ¿son buenas o no son buenas las leyes, o las reformas, perdón, del sistema de pensiones de los últimos años? Sí, porque impactan directamente a la calidad de vida del trabajador, en este caso ya del pensionado. Es importante, pero sigo pensando en lo mismo. Seguimos teniendo el mismo problema. Aquí son reformas que a mi juicio, y eso es algo muy, muy personal, a mi juicio solamente estamos como poniéndole parches a nuestra situación económica. ¿Será sostenible en el largo plazo? Yo creo que esa es la pregunta que realmente debemos hacernos como ciudadanos, como trabajadores. ¿Hasta cuándo las finanzas públicas podrán hacer garantizar esos pagos? Actualmente existe algo que es el Fondo de Pensiones del Bienestar, pero ese fondo está fondeado por recursos limitados, que a la larga, pues todavía no nos han dicho cómo se va a seguir alimentando. Cuando se generó el Fondo de Pensiones del Bienestar, se hizo con recursos desde dar al pueblo lo que le robaron. Esa política también incluyó ahí en el Fondo del Bienestar, hasta excedentes de cuentas inactivas. O sea, personas que ya tenían 70 años y que nunca habían ido a la Afore a ejercer su derecho de pensión o negativa de pensión, todos esos recursos los atrajo el gobierno federal. Entonces fue un dinero bueno, sí, pero limitado, porque actualmente ya la gente va a empezar a decir, ok, voy a tener paciencia y voy a tener diligencia para cuidar de mis fondos. Si ya tengo 60 años, si no tengo derecho de pensión, pues denme mi recurso a través de una negativa de pensión, y eso está permitido por la ley. Entonces, los recursos se vuelven en el futuro inexistentes. Entonces, ese es el gran problema. ¿Hasta cuándo podemos alimentar ese tipo de pensiones? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Muchísimas cosas. Bueno, sí. Tú pregúntame. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer para incrementar mi nivel de vida en la etapa de retiro? Ok, hay muchísimas cosas que pueden hacer, y sobre todo ustedes como jóvenes. Cuando yo doy una asesoría personalizada a un joven, les digo, es que tienes el mundo a tus pies. Solo es cuestión de que tú como joven
sepas administrar tus recursos. ¿Y qué consejo nos puede dar? Bueno, primero, si ustedes ya empezaron a trabajar, verificar que su patrón efectivamente los esté dando de alta con el salario que les está dando en el contrato ante el Seguro Social o ante el ISSSTE, ¿no? Lo que sea. Pueden trabajar para una dependencia. Ajá. Esa es una. Segunda, vigilar que los recursos realmente tengan todos los derechos. ¿Qué significa eso? Que a veces nos da flojera ir a la Afore a ver cómo son nuestros recursos, ¿no? Y tenemos N cantidad de personitas que tienen años sin pararse en las oficinas de Afore. Pero cuando pasa un accidente o llegan a la vejez o tienen algún detalle, se dan cuenta que no tenían beneficiarios, que no tenían su RFC completo, que no tenían las huellas dactilares correspondientes y actualizadas. Entonces, primero es, como yo les digo, primero es que lo que hoy tienes como derecho, lo cuides. Vigiles tus rendimientos, vigiles qué se está haciendo en tu cuenta individual a la que ya tienes derecho. Y segundo, no te quedes con lo que el gobierno te exige como mínimo. Volvemos a la misma disyuntiva. Solamente el 3% de tu salario se está yendo al fondo de retiro. Es muy poco. ¿Qué puedes hacer? Muchísimas cosas. Hay algo que a ustedes como jóvenes les llama mucho la atención, que es la libertad financiera. Y muchos jóvenes me dicen, es que yo nada más pienso trabajar de aquí a mis 40. Y yo ya no quiero trabajar, no, me quiero retirar. ¿Qué puedo hacer para lograr eso? Bueno, yo que tengo conocidos, amigos míos que tienen mi edad, que ya tienen esa libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Sí, ¿nos podría hablar un poquito sobre eso? Ok, esa es una pregunta que se la deben hacer a sus profesores de finanzas todo el tiempo. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera es vivir de tus ingresos pasivos, ¿cierto o falso? Que tú no tengas la obligación de pararte, irte a trabajar para mantener tus gastos. Esa es la libertad financiera. Ahora, ¿cómo se logra? Más complicado todavía. ¿Cómo se logra? Pues administrando tus recursos. Los recursos siempre son limitados y escasos, ¿correcto? Sí. Tú como persona tienes tu primer recurso. Tu primer recurso eres tú misma. Sí. Primero, chicos, de verdad, el estudio y la educación es fundamental. Inviertan en su educación. Y por cualquier carrera que estén tomando, que les interese, forzosamente métanle un curso de finanzas personales. Inviertan en su educación. Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar a todos. De hecho, debería ser ley. Que todos tomemos cursos de finanzas personales. De verdad. Segundo, una vez que salgas de la universidad, véndete y véndete bien. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Te has visto como empleado para toda tu vida? No. ¿Te has visto como emprendedor desde el día 1? Sí. ¿Y tienes los recursos para ser emprendedora desde el día 1? Sí. ¡Qué bueno! Entonces, empieza a hacer tu plan de trabajo. Pero si hay alguien aquí que nos ve y no tiene esa oportunidad de tener un recurso para emprender desde el día 1, véndanse bien. Porque su capacidad, su juventud y sus fuerzas son limitadas. Sí. Entonces, hay algo que a mí me causa mucho, pero mucha ruido mental. Cuando un chico va y busca la manera de participar, perdón, por lo que voy a decir, en una campaña política. Y por una cantidad económica así, mínima, se exponen todo el día, 24 horas, ¿no? ¿Qué quieres de tu vida? Véndanse bien, véndanse caro. Ese es otro consejo. Y tercero, una vez que están teniendo un ingreso, contraten a un asesor financiero.
forzosamente. Busquen a un asesor financiero. Sí. Certificado, que sepa de lo que habla, que tenga el conocimiento y que esté regulado por la ley. Porque hay muchos que te venden en una cantidad de situaciones financieras y que pueden resultar ser incluso una estafa. Entonces, pregunten, vean, observen, revisen las certificaciones y contraten a un asesor financiero. ¿Por qué? Porque no solamente es tu recurso para el retiro, es tu recurso para la libertad financiera, pero también son tus riesgos. El primer punto para unas finanzas sanas es hacer un presupuesto y cubrir los riesgos. Entonces, eso es muy importante. Por favor, contraten a un asesor financiero. Es más, hagan una consulta a su asesor financiero, aunque no sea de planta, pero paguen una asesoría personalizada. Porque nunca es lo mismo. Es como ir al doctor. O sea, nunca es lo mismo tu cuerpo y mi cuerpo, tu edad y mi edad, tus herencias genéticas y mis herencias genéticas. O sea, es imposible que una receta les sirva a todos. Pues imposible. Pues por eso es importante un asesor financiero. Porque nos va a decir qué tenemos, de qué adolecemos y para dónde nos vamos. Eso es importante. ¿Y algo con lo que quiera finalizar? Con lo que me gustaría finalizar es que, de verdad, chicos, inviertan en su educación. Nunca se olviden que deben estar actualizados en todo. Que si es aburrida la ley, no sé. Pero es importante revisar qué nos rige y cómo podemos sacarle provecho. Y de nuevo, contraten un asesor financiero. Sí. Ocúpense de sus finanzas personales. Okay. Y emprendan. Y emprendan. Sí, es importantísimo. O es otra cosa. No estén limitados a un solo ingreso. No pueden vivir de un solo ingreso. Si quieren libertad financiera, tienen que diversificar sus ingresos. Okay. Muchas gracias por regalarnos este espacio y por compartirnos un poco de su tanta experiencia. Nos llevamos mucho aprendizaje. Pues muchas gracias a ustedes por abrirme las puertas del instituto. Muchas gracias a toda la comunidad. Y pues un placer estar aquí. Nuevamente, no sé si me permitas, me pueden seguir en todas las redes sociales como Sandy Bello, ahí me encuentran. Y esperemos que esta información sea de utilidad. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Y recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes seguirnos aquí o en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Nos vemos en un próximo podcast, Resolviendo la Duda.